Muy buenos días, amados hermanos. Soy el pastor Roberto Montero Ávila y saludo a todos los hermanos de la Iglesia Presbiteriana de Huasco Bajo, como también a todos los que nos ven en el país y también fuera de Chile. Que el Señor con su gracia los acompañe en todo momento. Hoy domingo 9 de mayo comenzamos el culto saludando a todas las madres. En la congregación tenemos madres recientes y otras recién llegadas. Y un saludo cariñoso para todas ellas, a nuestras madres, desde las más ancianitas hasta las más jovencitas. Que el Señor les bendiga grandemente. Hoy nos volvemos a encontrar a través de YouTube, después de que la semana pasada tuvimos un culto en vivo con motivo del aniversario de la iglesia. Así es que nos volvemos a encontrar. Hermanos, y ahora los invito a que escuchemos la palabra de Dios tal como está allí en el Salmo 68, versículo 4, que dice así: Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Tengamos un momento de oración, amados hermanos. Amantísimo Padre Celestial, en el día de hoy alabamos y bendecimos tu nombre, con la seguridad, Padre Celestial, de que tú, Señor, durante todos estos años, Señor, has sido grande y misericordioso con nosotros. Hemos recibido grandes bendiciones tuyas, Padre Celestial. También, Señor, hemos vivido aflicciones, Señor, pero siempre con la seguridad de que tú, Señor, nos amas desde lo alto, Señor, en todo momento, Señor. Bendito Padre Celestial, confesamos, Señor, nuestros pecados, Señor, si en algo te hemos ofendido, Señor. Con el corazón arrepentido, Señor, nos dirigimos hacia ti, Señor, y te pedimos perdón, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Clamamos a ti, Padre bendito, para que tú, Señor, nos acompañes, Señor, en este día, Señor. Bendice, Señor, a cada una de las madres, Señor, que nos están viendo, Señor, a través de este medio, Señor. A cada una, Señor, de las madres que se esfuerzan, Señor, que cuidan de sus hijos, Padre Celestial, y a las que ya están en su tercera edad, Señor, y ya, Padre Celestial, miran a sus hijos, Señor, ya mayores, Señor, que tienen sus nietos, Padre Celestial. Te ruego también una bendición por ellas, Señor. Bendito Dios, te rogamos, Padre Celestial, que tú también, Señor, nos guíes, Señor, y nos acompañes durante este culto, Señor. Nos guíes, Padre Celestial, y nos acompañes, Padre Celestial, en la palabra, Señor. Bendito Dios, queremos alimentarnos de ella, Señor. Queremos, Padre Celestial, beber la leche espiritual, Señor, que tú nos has dado, Señor. Te rogamos todas estas cosas, Señor, una vez más, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá.
la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí, mi camino, la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí, el camino, la tormenta, mirándote a ti. Oh, en el valle de tinieblas vas frente de mí, el camino, la tormenta, mirándote a ti. Bien, mis queridos hermanos, después de haber escuchado esa alabanza tan hermosa, vamos a comenzar el mensaje del día de hoy. Durante los domingos pasados hemos abordado el tema de la resurrección y lo hicimos durante varios domingos, tanto así que ya hemos pasado como 40 días y hemos llegado a la fecha que corresponde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Sí, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, porque después de su resurrección, a los 40 días Él ascendió a los cielos. ¿Ya? Y vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer allí en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo del 7 al 12. La palabra del Señor dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Que el Señor bendiga su santa y divina palabra. Bien, pues hermanos, después de haber aparecido nuestro Señor Jesucristo durante 40 días en medio de todos sus amados discípulos, de los apóstoles, y darles abundante evidencia de que realmente había resucitado. Ya habíamos hablado de esto hace algunos domingos atrás, de que había aparecido no solamente a los apóstoles, no solamente a algunos amigos, a las mujeres, sino que también perdón, a 500 personas de aquel tiempo. Bueno, entonces él particularmente con los apóstoles convivió durante todos estos 40 días. Los enriqueció mediante sus consejos divinos, con su compañía, con su predicación, y muchos más lo vieron. Entonces, pero alzándose lentamente a la vista de todos ellos, allí en el Monte de los Olivos, allí mismo, se alzó lentamente, les dio su bendición al tiempo que desaparecía ahí entre medio de las nubes. El Señor se fue. Él se fue y los apóstoles habían dejado de oír su voz de sabiduría. Su asiento en la mesa estaba vacío y la congregación sobre los montes ya no lo escuchaba más. Sería muy fácil en estas circunstancias encontrar razones por las que no debería haberse ido. Los apóstoles quizás no querían que se fuera, y a lo mejor si nos preguntaran a cada uno de nosotros no hubiéramos querido que él se fuera. Si nos hubiera tocado elegir a cada uno de nosotros, le habríamos suplicado que se quedara con nosotros hasta que se cumplieran los tiempos. A menos que la gracia, que el Espíritu Santo nos hubiera capacitado para decir, no sea como nosotros queremos, sino como tú. Pero, en fin, todos habríamos querido que Él se quedara y habríamos insistido. Le habríamos dicho, Señor, quédate con nosotros. Pero eso sería un argumento de la carne y de la sangre. Pero todo ese razonamiento es acallado por la declaración de nuestro mismo Señor. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Os conviene que yo me vaya. Sí, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuese, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Todo es producto de un plan establecido por el Señor, que habría de morir crucificados, ser sepultados, resucitar, de estar resucitado con los apóstoles, pero llegaría el momento en que tendría que ascender a los cielos, porque todo eso tendría un propósito. Todo eso tendría un propósito. Y nuestro Señor está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Entonces, convenía que Él se fuera. Pero vamos a pasar, amados hermanos, a comentar algunos aspectos y a recordar algunas cosas que tienen que ver con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. El hecho mismo de la ascensión, el hecho de recordar que quien descendió a las partes más bajas de la tierra, subió, como dice allí el texto que acabamos de leer, subió por encima de todos los cielos, como dice el versículo 10. Todo esto, amados hermanos, debería proporcionarnos un supremo gozo a nosotros. El descenso fue un tema de gozo para los ángeles y para los hombres. Recordamos en los días de la Navidad cómo los pastores, cómo los ángeles se gozaron en la anunciación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Se abrieron los cielos, los ángeles cantaron y los pastores se fueron cantando a visitar al que había nacido.
El descenso, de tal manera que el descenso o la encarnación de nuestro Señor Jesucristo o el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue un tema de gran gozo para todos nosotros y para los ángeles. Pero todo lo que eso involucró fue mucha humillación, fue mucho dolor, especialmente después de haber recibido este cuerpo, de acuerdo a lo que dice el salmista, dice, entretejido en lo más profundo de la tierra. Todavía no solamente descendió en nacimiento y se crió y se desarrolló, sino que al morir descendió a las entrañas de la tierra y durmió como un prisionero en la tumba. Pero, amados hermanos, si volviendo al gozo, si los pastores cantaron con motivo de su descenso, de su nacimiento, todos los hombres también deberían cantar en su ascenso. Su nacimiento es un motivo de gozo y su ascenso también es un motivo de gozo. Somos herederos de esas ambiciones, morimos al pecado con Él, resucitaremos como Él y también seremos ascendidos como Él. Son sus promesas maravillosas, de manera que hay motivo de gozo y hay motivo para celebrar. Podemos unirnos a las palabras del salmista ahí en el Salmo 68 que leímos al principio, al cual se refiere nuestro texto. Mas los justos se alegrarán y se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Salmo 68, versículo 4. Amados hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos que nosotros somos sus hijos, somos pueblo suyo, somos parte del reino de Dios. Por lo tanto, nuestra ciudadanía está con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, por cuanto Cristo se ha ido, nuestra vida está escondida con Él en Dios. Nuestra vida está allí, en Él, en Dios. Nuestra cabeza se ha ido a la tierra de la gloria y la vida de los miembros se encuentra allá. Nuestra vida, nuestro futuro, nuestra esperanza se encuentra en nuestro Señor Jesucristo y se encuentra en esos lugares celestiales donde fue a preparar lugar para nosotros. Puesto que la cabeza está ocupada en las cosas celestiales, los miembros del cuerpo, nosotros, no han de arrastrarse como esclavos ante las cosas terrenales. No olvidemos que en Cristo Jesús tenemos victoria, somos más que victoriosos, como dice allí en la epístola de Romanos. Allí en Colosenses también, capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente: sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, dice, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Y eso consta allí en el Colosenses capítulo 3, versículo 1, y lo afirma el apóstol Pablo. Por lo tanto dice, poner la mira en las cosas de arriba, poner nuestra atención, nuestro propósito, nuestra meta, nuestra proyección en las cosas de arriba. Donde Cristo está sentado, allí está nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, y no en la de la tierra. Todo lo que tenemos aquí va a ser pasajero. Lo tendremos un día y a lo mejor otro día no lo tendremos. Y un día moriremos y allí quedarán. Él nos ha enseñado con esto de manera muy clara que a partir de ese momento, del momento de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, del momento en que ya los apóstoles no le vieron más, entonces hemos de andar por fe y no por vista. Y es así como andamos, es así como en el día de hoy usted y yo podemos tener fe en nuestro Señor Jesucristo y una fe pura sin haberlo conocido, sin haberle visto. Los apóstoles le vieron y vieron todas sus maravillas. Nosotros no hemos visto nada. Nosotros gozamos de este don de la fe
creyendo firmemente todas las cosas que nos han sido transmitidas a través de las Escrituras. Si no hubiera ascendido nuestro Señor Jesucristo, nosotros habríamos deseado ver personalmente a nuestro Señor, a nuestro Redentor. Pero dado que como hombre Él no habría podido estar omnipresente, habríamos tenido todos de alguna manera en nuestra vida haber hecho un esfuerzo por ir allá donde Él estuviera, o Él haber hecho un esfuerzo de haber venido a donde nosotros estuviéramos. Porque Él no habría podido estar en varios lugares en un momento. Entonces, y la ocupación de nuestra vida es habernos esforzado por haberlo visto personalmente, y ese no era el propósito de nuestro Señor. La presencia de nuestro Señor a lo mejor se habría tornado en una dificultad para la fe, aunque al encontrarlo y al verlo habría habido en nosotros un deleite y un placer para los sentidos. Su partida abre un campo para la fe. No necesitamos verlo. No es necesario que Él esté presente en carne y hueso acá delante de nosotros, porque creemos por fe. Él vive y Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Y eso nos impulsa necesariamente a tener una vida espiritual. Creer que nuestro Señor Jesucristo vive y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Amados hermanos, consideremos también adicionalmente cuán segura es nuestra eterna herencia. Ahora que Jesús ha entrado en estos lugares celestiales, tenemos garantizado nuestro cielo. No olvidemos, en San Juan capítulo, en el Evangelio según San Juan capítulo 14 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar morada para vosotros. Entonces, si Jesús se ha ido a la gloria, también, amados hermanos, cuán exitosas, cuán bendecidas serán nuestras oraciones. Amados hermanos, estaríamos y estamos orando siempre a un Dios que sabemos que existe y que está vivo por el testimonio de las Escrituras. El Señor Jesucristo vive. Como segunda cosa, vamos a ver el triunfo de la ascensión. Vimos la ascensión como hecho, ahora la ascensión como un triunfo. Y detengámonos muy brevemente los salmistas. Quisiera yo apoyarme en los salmistas, en los salmos, y referirme y recurrir al testimonio de los salmos en cuanto al triunfo de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Dice por ejemplo el Salmo 24, cómo describió a los ángeles diciendo: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Después en el Salmo 68, que también acabamos de leer al principio, va en el mismo sentido: los carros de Dios se cuentan por millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Y así también el Salmo 47 dice: subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Ángeles y espíritus glorificados saludaron a nuestro Señor a su regreso a los cielos, y llevando cautiva la cautividad, Él asumió el trono de mediador. En medio de estas aclamaciones universales que son descritas aquí, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfándose sobre ellos en la cruz. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo
fue un triunfo sobre el mundo. Y cuando hablamos del mundo, hablamos del mundo rebelde a Él. Venció soportándolo todo nuestro Señor Jesucristo. Cuando resucitó estaba infinitamente más allá del alcance de ellos. Aunque no lo odiaron menos que antes, estuvo 40 días aquí en esta tierra, en medio con los apóstoles, pero también en medio de toda esta gente hostil, de todo este mundo hostil que lo había crucificado. Y con todo esto, amados hermanos, la palabra de Dios jamás registra una persecución hacia Él cuando estuvo resucitado. La palabra de Dios jamás registra una conspiración contra Él mientras estuvo resucitado. La palabra de Dios jamás registra un encuentro de Él con todos los que sus enemigos. ¿Ah? Nadie pudo extender la mano para prenderlo o para arrestarlo. ¿Ah? Amados hermanos, en el hecho de la resurrección, nuestro Señor Jesucristo triunfó y llevó cautivo al pecado. Llevó cautivo a la muerte y el sepulcro. De tal manera, amados hermanos, que el triunfo de la ascensión es un triunfo grande del Señor Jesucristo sobre todas estas cosas. Como decías, como dice el texto aquí, que llevó cautiva la cautividad. ¿Ah? Pero además agrega, mis hermanos, que y dio dones a los hombres. Entonces ahora vamos a considerar los dones de la ascensión. Nuestro Señor ascendió a lo alto y dio dones a los hombres, los cuales eran los dones que recibió de Dios y que a su vez dio a los hombres. Dones que Él mismo había practicado allí, los dio a los hombres. ¿Ah? Y eso no iba a ser inmediatamente cuando Él se fuera, pero a los 10 días vino el Espíritu Santo y allí los dones fueron entregados a todos los hombres. Cristo ascendió a lo alto, para hacerlo, y en ese sentido el don del Espíritu llena todas las cosas, llegando a los elegidos y proporcionando todo lo necesario para su completa salvación. ¿Ah? Las bendiciones que nos llegan a través de la ascensión son para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A cada uno de nosotros, amados hermanos, le fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. El Espíritu Santo es la bendición especial de la ascensión. Y el Espíritu Santo es dado en alguna medida a todas las personas verdaderamente regeneradas, a todos los hijos de Dios. Por eso que el Señor decía al principio, y les vuelvo a repetir, os conviene que yo me vaya. Hermanos míos, todos ustedes, todos nosotros, en alguna medida, tenemos en alguna medida el Espíritu Santo. Algunos tendrán más, algunos tendrán menos, pero sin importar cuánto tengas del Espíritu Santo, esa medida te viene porque Cristo, cuando ascendió a lo alto, recibió dones para los hombres, para que el Señor Dios pudiera morar entre ellos. Todo cristiano tiene a su medida el don de Cristo y está obligado a usarlo. Amados hermanos, cada uno de nosotros que somos cristianos, que nos preciamos de cristianos, tenemos el Espíritu Santo y tenemos un don, a lo menos un don. Yo creo que son muchos, pero a lo menos un don, para usarlo para el bien general. Pues en un cuerpo ninguna articulación o miembro existe para sí mismo, sino para el bien de todo el cuerpo. Así como mis manos no existen para sí mismas, existen para lo que yo quiera, hermanos.
para llevarme la comida a los labios. Así nosotros somos miembros de un cuerpo y tenemos que ser útiles mediante estos dones para el reino de Dios. Tú, hermano, ya seas que tengas o consideres que tengas mucha gracia o poca gracia, aporta tu parte para el crecimiento del cuerpo, para la edificación en amor. Asegúrate de considerar tus dones bajo esa luz. Reconoce que provienen de Cristo y luego úsalos para el fin para el cual los destinamos. Por el Espíritu Santo es dado con mayor abundancia a ciertas personas muchos dones. Y aquí el texto nos menciona algunos de los muchos que existen. Como resultado de la ascensión del Cristo, la iglesia recibió apóstoles. Los 12 apóstoles que estaban allí. Hubo también profetas. Y recordemos que los apóstoles fue una institución y fue un don espiritual que recibieron algunos hombres y que fue fundacional en aquella época. Hoy en día no existen apóstoles. Hay muchos que se alzan como apóstoles. Se autoproclaman apóstoles. Pero no, los apóstoles fue un don y fue un ministerio también entregado a unos pocos que tenían que fundar la iglesia cristiana. Hubo también profetas en la iglesia primitiva. Fueron necesarios como vínculo entre las glorias del Antiguo Testamento y las del Nuevo Pacto, pero todo don profético provino del Espíritu a través de la ascensión, para la gloria del Redentor. Hoy día hay muchos también que se levantan como profetas, pero, amados hermanos, el don de la profecía fue también un don fundacional en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que unieron todo lo que significaba el pasado del Antiguo Testamento con todo lo que provenía en el Nuevo Testamento. Hoy día, amados hermanos, tenemos la palabra de Dios completada. Sí, el Señor Jesucristo, si nuestro Dios, si quisiera proveerse de algún profeta para hablar a nosotros, lo haría. Sin embargo, no ha sido necesario hasta el día de hoy, porque contamos con la preciosa palabra de Dios, que es nuestro alimento espiritual para todos nosotros. También también hubieron evangelistas, y todavía los hay, que son todos aquellos que predican el Evangelio. Que el Evangelio, que son las buenas nuevas de la salvación por medio de Cristo. Y en todos los lugares vemos que allí que muchos evangelistas hubieron en aquella época. Y hoy día también hay muchos evangelistas que predican este evangelio a los hombres. Y muchos tienen el espíritu misionero, que edifican sobre los cimientos de otros hombres y también trabajan para fundar nuevas iglesias, para expandir el evangelio en todo el mundo. Aquí en Chile, allá en África, allá en Medio Oriente. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos de hombres que sacrifican sus vidas y todo lo que tienen por eso, por predicar el evangelio? Sin embargo, también dentro de nuestras comunidades, en nuestro pueblo, en nuestro barrio, también se necesita de evangelistas, de predicar el evangelio. ¿Y qué sería la iglesia sin sus pastores? Los pastores que tienen que cuidar los rebaños de las iglesias ya organizadas, de las iglesias ya establecidas, de las comunidades de cristianos en todas partes. Donde quiera que haya pastores o evangelistas, están allí para el bien de la iglesia de Dios. Ellos tienen que trabajar y tenemos que trabajar para ese fin y nunca para el fin propio ni para el beneficio propio. Su poder es un don que proviene de nuestro Señor y debe ser usado de esa manera. Nosotros como creyentes tenemos en alguna medida el Espíritu, tenemos el don del Espíritu,
tenemos el don de estas capacidades, amados hermanos, en nuestros corazones, en nuestras mentes, ¿ah? Y tenemos que usarla, no para nosotros, sino para el crecimiento del reino de Dios. Finalmente, mencionar un cuarto punto, y vamos a concluir con esto, de la relevancia de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo para los pecadores. Vamos a expresar solamente unas cuantas palabras, ¿ah? Pero que están llenas de consuelo. ¿Ah? En el Salmo 68 hay unas palabras que dicen: tomaste dones para los hombres. Dice, para los hombres y también para los rebeldes. Y cuando dice para los rebeldes, cuando el Señor regresó a su trono, todavía tenía pensamientos de amor para los que eran rebeldes, inclusive para los que lo habían perseguido. Y yo creo que una prueba de eso es el apóstol Pablo. Los dones espirituales de la iglesia son para el bien de la iglesia, pero también para el bien de los rebeldes, de los que se van a incorporar al pueblo de Dios, de los que muchos han resistido al Señor, pero llegado el momento, el Espíritu Santo los doblega, así como al apóstol Pablo, los doblega y los transforma. Dones para la iglesia, para los rebeldes, así para la edificación de quienes han sido estos reconciliados. Amados hermanos, todo ministro, todo evangelista existe para el bien de todos los que son rebeldes. ¿Por qué? Porque los dones que hemos recibido nosotros, los dones que ha recibido usted, son para el bien de todos los que se resisten a escuchar el Evangelio. Entonces, amados hermanos, que el Señor bendiga su palabra, y aquí hemos concluido este mensaje que nos enseña o que nos muestra el valor de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Una fecha que tal vez ha sido olvidado o poco celebrado en el mundo cristiano, pero que es un motivo de mucho gozo para todo el cristiano, para todo el que sabe que nuestro Señor Jesucristo vive y que un día vendrá. Que el Señor los bendiga grandemente. Amén. Con un nuevo flores.
y valentía, Rey, firmeza en tu verdad, y firmeza en tu verdad. Líbranos de resignarnos, imparciales frente al mal. Sea nuestro anhelo santo reflejar tu eterno ideal. Danos luz y valentía para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad. Bien, hermanos, es así como hemos llegado al final de este culto de adoración, en que hemos recordado la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, un hecho importante para la vida del mundo cristiano. Bueno, a partir de la próxima semana vamos a tener otro mensaje relacionado con nuestro Señor, y vamos después a tener otra serie de mensajes que voy a ir comunicando sucesivamente. Los invitamos a reunirse con nosotros en las reuniones de oración vía Meet los días viernes a las 19 horas, y también tenemos clases de escuela bíblica con los hermanos adolescentes los días domingo a las 19 horas. Nos despedimos con la impetración de la bendición apostólica, tal como aparece ahí en Hebreos capítulo 13, versículo del 20 al 21. Dice: y que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga.